principio la señorita Evelyn Bravo, que va a dar la salva para que parta alguna de las carreras. Yo creo que se van a reír bastante con el Pancho. Sí, claro, sí. pues. Ya, qué bueno. Oye, Carlito, bueno, haga la invitación formal, ¿no es cierto?, del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿ya? Mañana, bueno, a todos los compipas que nos están escuchando, vamos a tener nuestros primeros Juegos Olímpicos Huachaca, que van a ser en el Estadio Municipal de La Pintana, que queda en la calle Ciudad de México 1589, o se lo ponen ahí en Google, llegan al tiro y Estadio Municipal de La Pintana. La entrada es liberada, tenemos un choripán y un terremoto de cortesía para todos los compipas mayores de 18 que lleguen. Perfecto. Y vamos a tener competencias durante toda la tarde, pues esperemos, va a ser un lindo día, el clima dice que no va a hacer tanto calor, y los vamos a estar esperando allá en la cancha, ahí se ven los gallos. Ok. Listo. Gracias, bueno, Carlito, te pasaste. Ya pues, gracias Listo. a ustedes, que estén bien. Que estén muy bien. Chao. Y nos vamos de inmediato a la Plaza de Abastos. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad. Bueno, Jaimito, Plaza de Abastos, pues. Así es. Y bueno, estamos con un tema climático, pero también que tiene un efecto social. Estamos junto a Raúl Valenzuela, ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile. Él es doctor en ciencia atmosférica de la Universidad de Colorado, Boulder. No sé si está bien pronunciado, sí, ¿no es cierto? Donde estudió la influencia que las montañas, ¿no es cierto?, costeras tienen, por ejemplo, en el norte de California, y la estructura del viento y precipitación local. Ahora, además, él es investigador postdoctoral en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y en el Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2. Además está estudiando, me imagino parte del postdoctorado, ¿no es cierto?, la asociación entre eventos de lluvia extrema en la zona centro-sur de Chile y los ríos atmosféricos que llegan a nuestras costas. Don Raúl, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Noches. Gracias por estar acá. Gracias a usted. Acércate más. Dentro de el tremendo currículum que tiene aquí nuestro invitado, y es bastante joven para que nuestros auditores más o menos sepan. ¿Qué edad tienes tú? 33. 33, imagínate el tremendo currículum que tiene. Bueno, nos viene a dar aquí entre comillas una clase para poder entender lo que significa esta famosa isoterma cero, y también para poder entender las diferencias entre alud y aluvión, que hasta colegas de nosotros se han equivocado mucho cuando están reporteando y entregan informaciones de repente en medias y erróneas. Se equivocan en algunos datos. Pero yo creo que este tema, ¿por qué los queremos tratar? ¿Por qué el ciudadano tiene que saberlo? Porque es algo que no se enseña comúnmente. Nosotros cuando se nos entrega la meteorología, ¿cierto?, nos dan las temperaturas que van a tener cada ciudad y si va a llover o no va a llover, y con eso nos quedamos. Pero no sabemos realmente por qué se genera este tipo de faltas de lluvia, por qué sí se generan estos alud o estos aluviones, y eso claramente falta de conocimiento del ciudadano. Pero no es porque sea de que él no sea busquilla para poder entender, sino porque nadie nos ha enseñado eso. Uh-huh. Entonces, Raúl, ¿cómo podríamos definir entonces lo que es una isoterma cero? La isoterma cero se pueden imaginar una línea que cruza, ¿cierto?, sobre el nivel del suelo, y es la altura donde la atmósfera alcanza una temperatura igual a cero, y la importancia de esto es porque ahí si cae partículas de nieve se transforman en agua, uh-huh, y en un país montañoso como el de nosotros, eso, bueno, significa que la cordillera, una montaña, va a capturar más agua que nieve y pueden quedar desastres como lo que vimos hace poco. Y estos tres últimos desastres, por citar los que han tenido de alguna manera un proceso mediático de información a la ciudadanía, ha provocado cierto efecto, digamos, yo no llegaría al extremo de decir conmoción, pero ha denotado una preocupación porque ha tenido además un efecto social en el agua potable y algunos elementos más, y porque está muy cercano en la región metropolitana, digamos. Entonces, ¿cómo podríamos explicarlo del punto de vista de que, y conversábamos, ¿no es cierto?, antes del programa, de que esto es algo que la naturaleza viene haciendo desde hace mucho tiempo? Sin embargo, hay cambios, no sé si humano o parte de la naturaleza, que ha ido afectando el resultado y lo ha transformado en estos efectos de aluviones, por ejemplo. Claro, la isoterma cero no es algo que se inventó ahora, ha existido, es parte de la estructura de la atmósfera. Lo que yo creo que estamos viendo hoy en día es que es el efecto combinado de estas cosas que son más extremas en cuanto a precipitación y altura de isoterma, más
características que tiene, en este caso, los Andes a esta altura. Si observamos y hay lugares donde no hay vegetación, eso probablemente se va a transformar en escorrentía y va a aportar materiales al río, que fue lo que pasó. Al final la compañía no obtuvo agua que venía con mucha turbiedad. Es decir, en la medida que estamos, por ejemplo, talando árboles, Por supuesto, claro. estamos desertificando, por así decir, y estamos provocando que la facilidad con que el agua se desprende y a la velocidad que va, ¿no es cierto?, desde los 3.000 o 3.000 y tantos metros hacia abajo, obviamente que va tomando una fuerza conmensurable, por así Claro, claro, ¿no? Y lo que pasó, al final los ríos, los cauces que obtienen mayor turbiedad. El tema del cambio climático, que esto se asocia directamente al cambio climático, que es lo que estábamos conversando, ¿el ser humano es partícipe, es un elemento central en esto? ¿Nosotros estamos haciendo algo mal que se están generando estas cosas? ¿O esto viene porque la naturaleza está cambiando porque sí? Mira, en el contexto de la isoterma, lo que comentaba anteriormente era que esta varía durante el año, normal. Yeah. Hay años en que se observó o se ha observado a mayor altura, otros a menor altura. Lo que está vinculado al cambio climático de esta isoterma, en particular del evento, aún no se ha estudiado. Hay que hacer estudios, claro. Entonces, por ejemplo, la crítica que yo hago cuando se le atribuye inmediatamente al cambio climático en los medios, claro, y toda la gente es lo que escucha, es una hipótesis razonable, pero hay que hacer los estudios correspondientes, que no es solamente mirar el radiosondeo, por ejemplo, o el globosonda de Santo Domingo, sino que mirar modelos globales, modelos regionales, comparar observaciones, y ahí recién podríamos concluir si es que este evento en particular y esa altura de isoterma, con esa cantidad de precipitación, está fuera de los rango normal o la probabilidad normal de que ocurra. Correcto. Mira, aquí Roberto Román, extraímos en la investigación previa, ¿no es cierto?, ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, señala que estos episodios de lluvia intensa en la alta cordillera son muy usuales en otoño. Basta que la isoterma cero esté sobre los 3.000. El calentamiento global, así lo señala textualmente, esta isoterma se eleva cada vez más. Es decir, en la medida y por efecto del calentamiento global tendrá que hacerse más frecuente y más intenso. ¿Tú compartes esa apreciación? La verdad es que no, porque de hecho yo estaba mirando datos de isoterma de Santo Domingo y Quintero, y no se observa directamente que esté aumentando, que haya una tendencia al aumento. Pero es distinto que si producto del cambio climático, que es algo que se tiene que estudiar, que producto del cambio climático haya una mayor probabilidad de que esta isoterma se encuentre en el futuro, ¿ya? Pero un valor así se ha observado con anterioridad, ¿ya? Y también la frecuencia en que ha ocurrido en los últimos años, no sé, a mí no me consta que haya sido tan frecuente. Bueno, yo varios años, yo llegué recién también. Oye, pero ¿y cuál es la diferencia entonces de calentamiento global y sí. cambio climático? Sí, mira, el calentamiento global se refiere básicamente al patrón de aumento de la temperatura superficial o en la parte baja de la atmósfera a nivel global. Ahora, eso trae una serie de cambios en el sistema climático, por ejemplo, en patrones de circulación, en intensidad de las lluvias o en frecuencia también de frentes fríos. Hay una serie de cambios que en parte son producidos por eso. Y también hay variaciones naturales, lo que hablábamos delante, que son un número de variaciones que son parte del sistema climático. Ya, correcto. Sin calentamiento global igual existirían. Ok. Ahora le tenemos que sumar este otro nuevo componente, que es el calentamiento global. Entonces esas son las cosas que no se desconocen, cómo ahora todas estas oscilaciones van a interactuar y van a producir cambios. Entonces nosotros somos parte de esta transformación, no somos el elemento central, según tú, de los que estamos generando este cambio. Pero somos parte. Somos parte, claro. Pero no somos los principales gestores. Claro, porque hay variación que es natural. Ya. Entonces, por ejemplo, tú vas a los estudios que ha hecho el Centro, el Cerrado y el Departamento de Geofísica, y tú ves que la metodología consta de cuantificar cuánto de este, no sé, hay un estudio que es sobre precipitaciones, cuánto de este cambio en precipitación fue producido por variación natural y cuánto fue producido por cambio climático. ¿Y de ahí viene el concepto de resiliencia también? El concepto de resiliencia tiene que ver más que nada con cómo nosotros nos
recuperamos de desastre y cómo nos adaptamos, ¿cierto? Correcto, el efecto social. Eso claro, que es más parte de la parte social. Tú hablabas de que hay un equipo multidisciplinario que aborda estos fenómenos, no solamente desde una perspectiva de mal llamada ciencia exacta, sino que también hay un efecto social, sociológico, antropológico, me imagino, de cómo las ciudades también han ido desordenando la naturaleza. Claro, sí, el centro tiene gente de sociología, de ciencias jurídicas, y entre otros que lo que intentan hacer es abordar la otra parte de la pregunta, o sea, ya están estos cambios y qué hacemos, cómo lo abordamos desde el punto de vista de políticas públicas también, que de alguna u otra forma hay que adaptarse. Tomando de nuevo el tema de isoterma cero, que esto ha generado estos cambios aproximadamente unos 5 años, 6 años, que el verano se extiende, el invierno se acorta, hay menos lluvias. ¿Esto va a seguir en aumento? ¿Se va a marcar estos dos tipos de clima en Chile? ¿O qué es lo que tú ves? Sí, es interesante, claro, habría que ver primero si es que hay algún patrón que se acorta. Ahora, la estacionalidad, por donde estamos ubicados, va a ser siempre igual. No. Estamos en lo que se llama latitudes medias, alrededor de los 30 grados de latitud sur. Entonces, eso ya no va a ser tener estaciones siempre. Pero la transición de una estación a otra, bueno, claro, habría que estudiar si es que realmente ahora ya los cambios son más bruscos y si es que está vinculado también a esto que llamamos cambio climático. Una forma que podría estar vinculado una cosa con la otra es cambio en patrones de circulación de la atmósfera, por ejemplo. Podría ser. Ahora, este efecto invernadero, ¿cómo va a ir comportándose en estos fenómenos? A ver, el efecto invernadero tiene que ver con irradiar energía hacia la superficie, pero por producto de que nosotros liberamos gases de efecto invernadero. La idea es que dejemos de emitir gases de efecto invernadero. Y una pregunta que me hacías antes del programa era, por ejemplo, ¿y cómo podríamos hacer eso? Y da la casualidad, hace poco estoy conversando con gente que está vinculada a algo que se llama geotermia. Y eso sería una muy buena forma de disminuir nuestro impacto. ¿Por qué? Porque la geotermia lo que hace es utilizar el calor que tiene la Tierra en la superficie baja. Y si se implementara como política y estableciéramos lugares donde se use, ¿cierto? Y la gente lo pueda aprovechar y donde pueda dejar de quemar leña, ya ahí estaríamos contribuyendo de manera importante a reducir estas emisiones que básicamente están... Pero eso lo podríamos hacer acá en Chile, pero a nivel mundial... Bueno, claro, y eso ya es un otro tema orden de cosas que son está claro que hay dos países gigantescos que no han firmado ni siquiera el protocolo de Kioto, pues, o sea, estamos hablando de Estados Unidos y China. Hay un caso puntual en la Universidad Católica del Maule, en Talca, que el edificio de la Facultad de Ciencias funciona con geotermia. Claro. Y es un elemento que aparece como muy complejo, pero no es tan complejo. Y además es limpio, ¿no? Es limpio, absolutamente. ¿Pero es caro en su implementación? Yo tengo entendido que el costo inicial es caro, o es alto, pero esa palabra caro siempre va a depender de en cuánto tiempo tú recuperas la inversión. Y ahora, más encima, hay que considerar cuánto nos ahorramos en emitir CO2, nuestra huella de carbono. Que también ahora hay que meterlo en la contabilidad. Ahora, pensando puntualmente en la región metropolitana, y dado que tú eres un ingeniero en recursos naturales, ¿cómo ves tú el tema de la conciencia social respecto a los recursos naturales en una ciudad tan extrema como Santiago, donde cada vez es cosa de mirar en la noche, ¿no es cierto?, y ver como especie de incandescentes, digamos, en las montañas, como nos vamos trepando por los cerros para arriba para poder construir viviendas, y donde las carreteras tienen problemas y donde cada vez tenemos menos áreas verdes? Mira, esto es súper personal. Yo creo que aunque la gente, lo que comentabas tú delante, aunque la gente supiera todas estas cosas, lo más importante es que tengamos una política que aborde esto, porque el otro día fue una charla, un seminario, y mostraban, era sobre riesgos hidrometeorológicos. Entonces, y mostraban ahí la ladera de acá de los Andes, cómo la gente empieza a construir sus casas más cerca del pie de monte.
aun cuando las pendientes son importantes y probablemente también haya escorrentía muy fuerte. Entonces, no sé quién regula eso, debería regularlo, ¿cierto?, las municipalidades. Pero bueno, los planes reguladores. El caso de la falla de San Andrés. Por ejemplo, hablaban de eso también. Entonces, tema puntual. Entonces, desde mi punto de vista, aunque la gente sepa, aunque se entere de todas estas cosas, si las autoridades no toman la decisión, quizás es más complejo que eso, no sé, pero no hay mucho cambios. Ahora, uno de los fenómenos que a mí me llama profundamente la atención es que, claro, cuando se hacen estos importantes seminarios, con buenos coffee, digamos, en los breaks y todo el cuento, normalmente los ciudadanos no están presentes ahí, o sea, no están las organizaciones sociales, quienes tienen que convivir, por ejemplo, con las viviendas que se están construyendo alrededor de esta falla San Andrés. Y ahí los vecinos y la organización y las inmobiliarias, además, en términos de política pública, siguen construyendo en un lugar que no se debería construir. Claro, y la falta de gente en este tipo de seminario, eso es verdad. Generalmente uno observa, o son profesionales o son estudiantes, pero falta un poco más de, yo creo, sobre todo de parte de los científicos. Nosotros también tenemos responsabilidad en tratar de traducir el lenguaje que utilizamos. Y una pregunta que me hacían delante, que ¿cómo le hacemos llegar a la gente esta información? Bueno, cada vez está creciendo más lo que se llama periodismo científico en Chile, que esa es una manera. Y la otra es que nosotros los científicos también nos pongamos las pilas y tratemos de traducir nuestro lenguaje. Entre nosotros es súper fácil comunicarnos. Claro. ¿Ya? Asumimos que mi par sabe el concepto, entonces yo no me demoro en explicarlo y es muy rápido el diálogo. En cambio, claro, con la gente tengo que empezar a tratar de encontrar ejemplos que demuestren o al menos grafiquen lo que yo estoy diciendo. Entonces quizás eso es pega de nosotros. O sea, desde el punto de vista de las políticas públicas, si ya el gobierno o el Estado, en realidad, más que el gobierno, no genera unas políticas reales de mejor convivencia, específicamente con el tema de los recursos naturales, menos lo vamos a tener, ponte tú, en el aula o en programas importantes que la gente pueda informarse. Pero ahí por ejemplo, en el caso del programa Explora de CONICYT, hay un data de más de 10 años, están los 1000 científicos, 1000 aulas, donde, ¿no es cierto?, un grupo de científicos como tú, ¿no es cierto?, llegan a un aula pero fíjate que quien debiera socializar, viralizar este tipo de contenido o de conversaciones científicas, debieran ser los docentes, y esa relación es la que yo no encuentro todavía. Donde los científicos con los profesores puedan estar unidos en un denominador común y puedan trabajar, porque ellos son los que producen justamente el semillero y producen esta ramificación, y entiendan que más allá del contenido duro del currículum que le cita el Ministerio de Educación, hay fenómenos de contexto. Es decir, si tú vives en una región que tiene un laboratorio natural con ciertas especies, lo primero que debiera esa generación de esa región es conocer, y los científicos que trabajan en los fondecitos o los fondefos, lo que sea, debieran estar ahí, devolviéndole un poco la plata al Estado también, que invierte en la preparación, en las becas y en estos fondecitos, debieran devolverse a la comunidad y entrar a conversar con las comunidades para justamente ir tomando desde la prevención, ya que no hay política pública clara, por lo menos desde la prevención ciudadana, desde el cuidado del recurso natural ciudadano, para hacerlo. No sé cuál es por ejemplo, el CR2, cuál es la misión en ese sentido con la sociedad o con el contexto social. El CR2, claro, organiza una serie de seminarios y la gente que está encargada de la parte más social hace o trata de hacer esta vinculación entre cambio climático y cómo la sociedad reacciona. Básicamente tratar de proveer datos duros para después traducir esta política o en política. Pero falta mucho, y lo que tú dices es bien importante. Quizás la relación con los estudiantes en enseñanza media, de alguna forma enseñanza básica, es fundamental porque hay que pensar estos cambios en 30 años más. Los niños que están haciendo hoy son los que van a vivir ahí esos cambios que se van a observar en el futuro. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, yo partiría, claro, con esa base que mencionas tú. Hay un proyecto que fue bastante bonito, que no sé si se enteraron, que se llama Julieta Exploradora. Sí. Y ese proyecto buscaba un poco eso, pues, en vez de entregar el conocimiento a los niños, que ellos exploraran.
Correcto. Y a las niñas. Entonces, en resumen, la educación es la base para poder mejorar y tener buenos ciudadanos que se preocupen de los recursos naturales y que sepan realmente y puedan luchar por mantener este mundo mejor, ¿no? Cuando esta frase para el bronce, digamos, suena re bonita, pero le falta caldo, diría mi abuela, ¿no es cierto? El Estado debe hacer políticas públicas que mejoren no solo los recursos naturales, sino la calidad de vida de los ciudadanos. Los científicos deben no solo hacer investigación, sino que deben vincular esa investigación con el medio y con el contexto social. Las nuevas generaciones, a través de la docencia o de la educación, deben también preparar esas herramientas desde el conocimiento, desde el aprender haciendo, desde salir a terreno, desde conocer el entorno en que están, para justamente cuidarlo. Lo que no se conoce no se puede cuidar. Sí. Así que yo creo que todos, de una u otra manera, y los medios de comunicación, por supuesto, de alguna manera socializar, viralizar estos contenidos, de tal modo que por un lado tomemos conciencia, pero por otro lado también nos mueva a la acción, porque no nos podemos quedar solo en el contexto intelectual, ¿no? Ya, Jaimito, ¿sabes qué? Nos están pillando el tiempo, así que le damos las gracias a Raúl Valenzuela, ingeniero en recursos naturales y renovables de la Universidad de Chile, por haber venido a aclararnos aquí, dan una pequeña clasecita sobre el tema de isoterma cero.